La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos nuevamente a su programa de repaso de la lección. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da hoy de poder compartir con ustedes esta lección número 3, la historia de fondo, el prólogo. Y hoy estamos agradecidos porque el Señor nos da la oportunidad de poder llegar nuevamente a ustedes a través de estas pantallas, a través del YouTube, a través del Facebook, auspiciado, ¿verdad?, por la conferencia de New Jersey. Estamos agradecidos porque el Señor nos permite poder estar con ustedes en esta hora nuevamente. Hoy nos acompaña, como siempre, el pastor Albert, el pastor Daniel, fieles participadores de este programa. Gracias por estar, pastor Albert, bienvenido. Gracias, pastor. Es bueno estar estas horas compartiendo en nuestro repaso semanal de la escuela sabática. Pastor Daniel, como lo recordamos, que estamos grabando hoy, hoy es su día de cumpleaños. Pastor, feliz cumpleaños. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Feliz por el don de la vida, por la familia y sobre todo por Cristo, nuestro Salvador, que nos da vida. Amén. Bueno, pastor, como regalo de cumpleaños, nos introduce entonces la lección. ¿Cómo no? Claro que sí. Estamos viendo el prólogo del Evangelio. Y usted dirá, ¿y ya no estudiamos el principio? Sí, en la lección número estudiamos el propósito por el cual Juan escribe su Evangelio. Y hay una manera muy diciente en cómo se escribía en el tiempo en que Juan escribió. Lo que los escritores hacían era que ellos en las primeras líneas, las primeras frases de su escrito, ellos colocaban el tema principal, el tema que durante el resto del escrito se iba a desarrollar. Y justamente es lo que Juan hace. Juan comienza diciendo en el versículo 1 de su evangelio: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Una frase muy profunda, y si leemos hasta el versículo 3, nos dice que todas las cosas por ese verbo fueron hechas por él. Nada de cuanto existía fue hecho sin él. Lo que Juan estaba diciéndonos claramente es: voy a comprobar con este escrito que Jesucristo es Dios. Para ese momento, cuando Juan escribe esa frase, era un escrito muy necesario, porque los gnósticos, 30 años después de que se terminaron de escribir los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya ellos estaban criticando eso de que Jesucristo era Dios. Ya ellos estaban poniendo en duda de que Dios se había encarnado. Así que lo que vamos a ver aquí es justamente la comprobación en diferentes porciones del libro de que Jesucristo es Dios. Bueno, pastor, gracias por esa introducción. Me parece extraño que sea en la lección número 3, ¿no? Porque uno pensaría, si estamos estudiando Juan, esta tuvo que haber sido la primera lección, pero, perdón, si nos damos cuenta, Juan precede en la lección número 1 mostrando que el Señor era el Mesías. En la lección número 2 precede en su divinidad, y luego de poner, el escritor de la lección, ¿no? Luego de poner esos dos ámbitos allí, entonces introduce ahora la lección con Juan capítulo número 1. Sí, a la Ahora, historia de Juan. exactamente. Ahora, cuando nosotros leemos Juan capítulo número 1, los versículos del 1 al 5, comienza a hablar un poco acerca de la divinidad de Jesús, y habla del Logos como tal. Entonces, pastor Albert, ¿pudiera desarrollarnos ese tema? Claro que sí, pastor. Siguiendo la línea de pensamiento que el pastor Daniel puso como plataforma en la introducción, es evidente la intención que tiene el evangelista. El libro de Mateo, Marcos y Lucas tienen en su evangelio unas intenciones conforme a los oyentes los cuales quieren llegar. Ahora, cuando encontramos Mateo comienza hablando
específicamente del nacimiento, hablando de ese Mesías que había sido encarnado. Juan, por el contrario, Juan no comienza hablando de un nacimiento. Juan, su intención de primera mano es resaltar la divinidad o el Mesías, quien era Dios y es Dios. Entendemos diferentes líneas de pensamientos, como el pastor Daniel mencionó. Hay algunos que consideran a un Cristo que fue encarnado, que fue creación o creado por Dios. Sin embargo, Juan tiene claro la posición teológica y real de la existencia de Jesús y su esencia misma. Juan describe en el primer capítulo, en el prólogo, su introducción. El pastor decía, y es lo que queremos resaltar, que es en el prólogo donde daban la esencia del mensaje. Y Juan en el prólogo enfatiza con acertada opinión diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan aquí describe 4 verdades esenciales en solo el prólogo. La primera verdad que Juan describe es la preexistencia de Dios. Él ya estaba en el principio. En la palabra era, encontramos en el griego, es una de los que encontramos de los verbos de ser, que ya era, ya estaba en el principio. Jesús no fue creado en el principio. ¿Y de qué principio está hablando? Pues claro, el principio de Génesis, lo que describe Moisés, la creación. Jesús no es creado en la creación o no es creado en el inicio del universo. Dice que ya era, ya estaba. Hay otras versiones que utilizan la frase y en el principio ya estaba Dios. Lo primero que Juan enfatiza es la preexistencia. Cuando las cosas comenzaron a existir, él ya estaba en la existencia. Lo segundo que Juan describe acerca de ese Dios, ese verbo, dice que el verbo era con Dios. Juan describe una verdad de la intimidad con el Padre, una relación que ya existía desde antes de la creación. Algunos consideran Jesús es creado y con él la creación. Por el contrario, Juan dice, este ya era, ya existía y tenía una relación vinculable con el Padre. La tercera verdad que Juan describe en su prólogo es acerca de el marco de enfatizar una realidad de su divinidad. Juan dice, ese verbo que ya estaba desde el principio, que ya estaba vinculado en relación con el Padre, ese mismo verbo era Dios. En otras palabras, ese tiene su esencia divina. Y por otro lado, Juan describe o concluye su prólogo diciendo, todas las cosas fueron creadas por él, habla de su poder creador. Ahora, los teólogos utilizan una frase interesante griega que está allí en ese prólogo. Cuando Juan habla del verbo estaba con Dios, ton theon, estaba con Dios. Aquí encontramos un artículo, el verbo estaba con el Dios. Y ese artículo define una entidad concreta, una persona denominada Dios. Jesús estaba, en otras palabras, con el Padre. Pero cuando vamos al teón, Dios, el texto griego nos da la claridad de entender que el teón, Dios, ese artículo, era el verbo. Al carecer del artículo definido, entonces encontramos que está relacionándose a un concepto. Declara entonces la naturaleza divina de Jesús. Él es Dios, ton theon. Ese artículo nos da con claridad que Jesús tiene su naturaleza totalmente divina. Y vamos a ver más adelante, el pastor nos va a hablar acerca de su naturaleza totalmente adquirida humana en su encarnación. Entonces, sin el artículo, declara su naturaleza humana. Con el artículo nosotros vemos a un Dios totalmente, un Jesús, un Mesías, siendo totalmente Dios. En otras palabras, Juan tiene una intención muy clara en su prólogo. Y su intención es llegar a los oyentes, especialmente a desglosar la intención de profundizar la naturaleza divina de Jesús
antes de hablar del Jesús de milagros, dice sí, milagros porque Él es Dios, Él estaba con Dios, Él es preexistente y ha existido desde la eternidad. Bueno, gracias, pastor, por darnos allí parte de la introducción, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho de que Dios o Jesús era Dios y resaltando el texto, ¿no? Que ahora se hizo carne, quisiera pasarle pues en la participación al pastor Daniel, ¿no? Porque ya el pastor Albert dejó claro cómo Jesús era divino, pero ahora vamos al hecho carne y ahí es donde me gustaría que el pastor pudiera ampliar este tema. Sí, excelente. Un tema muy profundo, por cierto, hay que decirlo. Es un tema que ha causado mucha división y ha originado inclusive muchas religiones, la manera de entender a Cristo, su divinidad y su humanidad. La Biblia simplemente allí en Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que este verbo, hablando de el logos, que es lo que el pastor me explicó, lo que representa el logos, este logos se hizo carne. Esto es un asunto que ya de por sí complica todo el pensamiento que existía para ese tiempo. Desde Platón, que habló de dos esferas en la humanidad, Platón dijo que nosotros somos, está lo celestial, lo que es perfecto, lo que es inmutable, y está también lo que es cambiante, lo que es perecedero, lo que es terrenal, que es nuestra humanidad. Para ellos era impensable, absurdo creer que Dios, un Dios, porque ellos creían en muchos dioses, se pudiera encarnar. Y ahora Juan presenta el concepto verdadero como la palabra lo presenta, la Biblia lo presenta. Esa palabra para ellos era muy importante. El logos para ellos representaba verdad, representaba perfección, representaba a Dios. Y ese logos creador, ahora Juan lo utiliza para introducir su evangelio, como fue introducida la Biblia del Antiguo Testamento por Moisés, cuando él dice que en el principio creó Dios. Ese en el principio, ahora Juan trae a nuestras mentes que en el principio, nuevamente, la creación, el Dios creador está allí. Pero entonces el pensamiento completamente revolucionario es que esa palabra, ese logos, se encarna, se hace humano, impensable. Así que esto presenta claramente el propósito del libro. ¿Por qué Juan está escribiendo? Porque él quiere dejar bien claro, miren, Jesucristo, a pesar de que se humanó, él es Dios. Y allí sigue diciendo Juan 1.14 que ese Dios hecho carne habitó entre nosotros. Por allá en Éxodo capítulo 25, versículo 8, ya Dios había expresado a su pueblo su intención y su deseo de acampar entre nosotros, porque recuerden que el pueblo de Israel en el desierto vivía en carpas y se movilizaban y peregrinaban, y Cristo ahora viene a cumplir ese deseo de Dios. Dios encarnado, Dios hecho hombre, viene y acampa entre nosotros. Hay algo bien interesante que yo quiero resaltar, y es que aquí el versículo de Juan 1.14 menciona que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, y aquí dice, gloria como que hijo único o el unigénito del Padre. Esta palabra unigénito en griego es monogenes. Y es interesante que se haya utilizado por Juan porque es el único ser que recibe este título de monogenes. Quiere decir que es único, quiere decir que es, cuando dice que es unigénito, lo que podemos nosotros traducir es que es un ser singular. No hay otro como él. Y es cierto. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que toma, siendo Dios, la naturaleza humana. Es algo así como que ahora Cristo tiene dos naturalezas. Dios las va a tener, Cristo las va a tener por siempre. Ahora Él será por siempre 100% humano y 100% divino. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Entonces quiere decir que cuando Cristo vino a la tierra y se encarnó Dios con nosotros, ¿siguió siendo Dios? Claro que sí, porque el texto dice que fue hecho a semejanza de nosotros, no igual. Él, vamos a decirlo de esta manera, siguió siendo Dios y él veló su divinidad con la naturaleza humana. Tomando la humanidad, él
veló, encapsuló su divinidad para no utilizarla y ser 100% Dios. Y voy a terminar con esto. ¿Qué tiene esto de importancia para nosotros hoy día? Muy importante, porque este acto de encarnarse, Satanás lo sabía. O sea, si había algo que Satanás odiaba, era que Cristo fuera Dios, que Cristo fuera con Dios y que Cristo estuviera siempre con Dios, porque era lo que él aspiraba a tener. Así que ahora cuando Cristo se encarna, lo que Cristo viene a hacer es a tomar nuestra naturaleza como el segundo Adán, como dijo el apóstol Pablo, para que viviendo como 100% humano, demostrar el verdadero carácter del Señor y que dependiendo del Señor podemos vivir como Dios quiere. Es decir, en pocas palabras, el acto de que el verbo se haya hecho carne es el acto de que Dios vino a salvarnos y por esa humanidad de Cristo, que vivió 100% como humano, que se encarnó, nosotros tenemos salvación. Y es interesante, ¿no? Porque alguna vez el concepto no es fácil, no es un concepto fácil en la teología para la mente humana, ¿no? Pero al final el entender que Dios, que Jesús era Dios y era humano, ese monogenés, ¿no? Ese único en su especie, era lo que podía darnos la salvación y la vida eterna. O sea, tenía que ser esa clase de persona que tuviera esa dualidad, ¿verdad? No dualidad, sino que fuera humano y fuera divino para poder lograr el plan de salvación. Y es interesante porque entonces Juan sigue expresando allí en el capítulo número 1 y el día martes y el día miércoles lo resalta, tiene que ver primero con oír o no oír, y es el día martes, y después el día miércoles con creer o no creer. Son dos acciones totalmente diferentes, ¿no? El que oye o el que quiere oír, y ya después el que oye si quiere creer o no quiere creer. Entonces vamos a desarrollar esos dos conceptos. Pastor Albert, desarrollenos el concepto de oír o no oír y después entonces el pastor nos desarrollará el concepto de creer o no creer. Claro que sí, pastor. Partiendo de esa pregunta o de esa afirmación, el evangelista Juan hace una referencia a ello diciendo en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad de creer en su nombre y les dio la potestad de ser hijos de Dios. Ahora, nosotros encontramos que Juan hace una conexión, y voy a hablar hoy de la conexión que Juan hace en su prólogo con su conclusión. Es impresionante la forma como Juan organiza su evangelio. Juan, de paso, es un teólogo, es una persona con el evangelio con una esencia teológica. Y en su esencia teológica, Juan hace una conexión impresionante con la introducción y la conclusión que yo quiero dar a nuestros oyentes. Pero antes de llegar a ello, nosotros encontramos que Juan capítulo 1, en su introducción, la creación, él dice que en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pues ese principio que Juan está hablando, nosotros encontramos que el principio donde había oscuridad, había tinieblas, la palabra del Señor en algún momento cuando fue hágase la luz y comenzó a poner iluminación y a separar la luz de las tinieblas. Ahora, Dios mismo, la persona de Jesús, la palabra, que viene al mundo a un lugar rodeado de tinieblas espirituales. Y el texto, capítulo 1, 4 y 5 del versículo, dice que vino al mundo para iluminar. Aquí hay una comparación de la creación como una creación en Génesis, un lugar en tinieblas. La palabra de Dios vino y dio luz. Igual, ahora al mundo que está en tinieblas por el pecado, Jesús viene, que es la palabra, el verbo, el logos, y ese logos viene al mundo para iluminar el mundo con su luz y con su gloria. Ahora, el mundo que él creó no lo reconoció, dice el pasaje, ni quiso ser iluminado por él, según a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, es interesante, pastores y oyentes, que Juan en la introducción, Juan está diciendo, miren, ese verbo, ese logos, ya existía desde el principio, ya estaba antes de que se comenzaran a crear las cosas. Él es la esencia, Él es Dios, Él es
Él es el que está entre nosotros, el que se encarnó, el Emanuel, el gran yo soy. Ahora, vean la transición y cómo Juan está cerrando su carta, vinculando su conclusión con la introducción. Porque en el cierre, ya allá por casi llegando al cierre, Juan capítulo 20, el apóstol dice en la lección, presenta por qué escribió, para qué escribe Juan. Y él mismo contesta, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Qué interesante. Juan dice, yo estoy escribiendo para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y que creyendo en él tengan vida por medio de él. En otras palabras, en su prólogo, en su introducción dice, ese verbo, ese logos encarnado, vino para nosotros, para que estando en tinieblas fuéramos iluminados. Y ahora dice, ¿para qué escribo? Para que creamos en él y que creyendo en él sepamos que tenemos vida por medio de él. En otras palabras, esto solo puede tenerlo una esencia divina que viniendo, siendo palabra, siendo logos, vino a iluminar el mundo. Y una esencia divina que viniendo, todo que cree en él, tiene vida. Así que Juan dice, ese es divino, su esencia, aunque se encarnó humana, no cabe duda que es divina, porque vino a ser la luz para iluminar al mundo, y los que creyeran en él serán tenidos por la potestad de ser llamados sus hijos. Y luego dice en su capítulo 20, dice, ese vino para que mediante él sepamos que es el Hijo de Dios, y todo que cree en él, mediante él tiene vida. Juan comienza diciendo, él es la esencia de Dios, y Juan casi concluye en sus últimos capítulos diciendo, tanto esencia de Dios tiene que en él crea, tiene vida, porque es el verbo entre nosotros. Gracias, pastor, por desarrollar esa área, ¿no? Es interesante cómo Jesús fue dando cumplimiento de cada una de las profecías mesiánicas, ¿no? Y triste que cuando vino a este mundo, cuando vino a los suyos, como dice el mismo apóstol Juan, ¿no? No lo recibieron, inclusive no creyeron, ¿no? Y el creer es importante, el creer es importante. El pastor terminaba, el pastor Albert, diciendo una gran verdad, ¿no? O sea, si yo creo, pues bueno, puedo aprovechar esa salvación. Ahora, el creer, Ujú, ¿qué desarrollo ujú. trae en nuestra vida, no? Porque están los que creen y los que no creen. Y los que creen reciben cosas y los incrédulos no reciben cosas, ¿no? Dice el verso número 12, más a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre le dio potestad. Bueno, o sea, quiere decir que a los que no creyeron no le dio esa potestad. Pero no quisiera adelantarme un poquitito más, pastor. Desarrolla el pastor Daniel el tema de creer o no creer, ¿no? Esa diferencia, ya, ¿qué tan importante es? Ay, ay, ay. Bueno, es difícil en pocos minutos mencionar tantas cosas. La primera que quiero mencionar es algo bien curioso. Ustedes saben que en griego la palabra creencia o fe, que es la que nosotros más utilizamos, hay que tener fe, es, en griego es la palabra pistis y no aparece ni una sola vez en el Evangelio de Juan. Pero lo que sí aparece en el verbo de Juan es esa palabra en forma de verbo, pisteu, que quiere decir que hay que creer. ¿Y saben cuántas veces aparece en el Evangelio de Juan? 98 veces por lo menos. ¿Por qué? Porque hay quienes creen y hoy día hay mucha gente así que quiere tener solo el conocimiento acerca de Dios, que quiere solo entender acerca de Cristo, pero que no están dispuestos a comprometerse con Dios, que no están dispuestos a aceptar a Cristo en sus vidas. ¿Y qué significa esto? La Biblia en el Apocalipsis lo dice, bienaventurados son los que leen, los que escuchan, pero también los que guardan, los que ponen en práctica, los que se entregan, los que se hacen discípulos de Cristo. Y Juan en ese momento está haciendo un llamado que es para nosotros hoy en día. Tú tienes que entender, dice Juan, que Dios se hizo hombre y que se hizo hombre para que todo aquel que en él cree como Dios, como su Salvador, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y aclara diciendo, porque no es el propósito de Dios condenar al mundo, sino que Él se hizo hombre, Él se hizo carne
para que todos sean salvos por él. Hay varias referencias, solo voy a tomar unas dos o tres en el libro de Juan, en donde se dividen los grupos. Ojo con esto, porque hoy día hay quienes creen que de todos modos, haga lo que yo haga, decida lo que yo decida, Dios me tiene que salvar. Voy a aclarar. ¿Por qué el Señor se encarnó? Porque Él nos quiere salvar. Pero si hay algo que Dios nos ha dado a todos nosotros, es libertad. No va a querer que nadie lo siga por otra razón que no sea porque lo ama. Dios amó al mundo y ahora Dios quiere que todo el que acepta a Dios, acepta el plan de salvación de Cristo muriendo por nosotros y dándonos vida eterna, oportunidad de vida eterna, lo haga por que ama al Señor también. Y es peligrosa esa idea que muchos tienen hoy día de que pase lo que pase, Dios me va a salvar. Sí, Dios te puede salvar hasta el último momento de aliento de vida. Si al final del aliento de vida, como el ladrón en la cruz, decides creer en Él, serás salvo. Pero es real que hay dos grupos. Y déjenme mencionarlos rápidamente. Si vamos voy a leer solo, de tomar de pronto Juan capítulo 3, ahí versículo 20 y 21, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Noten cómo hay dos grupos aquí. Por ejemplo, los que no aceptan, los que no creen, los que rechazan, dice el versículo 18, son condenados. Clarito, literalmente, son condenados. Pero los que creen no son condenados. Versículo 20 y 21 nos da dos ideas. El que cree viene a la luz, pero el que no cree se esconde, como va a pasar cuando Cristo venga. Algunos le van a decir a las piedras, escóndanos del que viene. Nos dice que los que creen en el Señor, sus frutos se conocen, sus obras son hechas, pero los que no, ellos no quieren venir, no quieren mostrarse, no quieren comprometerse porque ellos no quieren que sus obras se descubran y sean reprendidos. En el capítulo 9, versículo 39, también nos dice que los que creen en Cristo reciben la vista. Y en el capítulo 9, pero versículo 39, en la última parte, dice que los que no creen en el Señor son cegados. Y eso lo vamos a ver mucho, lo hemos visto en las lecciones anteriores, cómo los dirigentes religiosos que estaban viendo dejaban de ver, es decir, espiritualmente se enceguecían por sus propios preconceptos. Finalmente, en el capítulo 12 de Juan, se menciona que los que creen en el Señor se convierten en hijos de la luz y que no están en tinieblas. Más en el 12, versículo 48, dice que los que no creen serán juzgados por su rechazo. O sea que es claro, mi pastor, que creer es importante, pero no solo de palabra, sino es una acción de comprometerme con que Jesucristo es mi Salvador y aceptar la salvación que viene de Dios por amor. Bueno, pastor, gracias por aclararnos allí, pues, este concepto que aparece en Juan, que por cierto aparece 241 veces en todo el Nuevo Testamento y solo en Juan aparece 98 veces de este griego, de esta palabra griega pisteo. Pastor Albert, para cerrar ya tomando el día jueves, me gustaría que usted pudiera tomar el día jueves y poder darnos una conclusión de la lección de esta semana. Claro que sí, pastor. Cuando hablamos de la gloria de Jesús, solo quisiera remarcar tres elementos o tres pasajes que Juan en mejor dicho, en su libro, que tiene mucha teología, como mencioné anteriormente. Hoy vamos a ver esa palabra, doxa, su gloria, su brillo, su esplendor. Eh, la Biblia dice en Juan 1:14 que a través de esa gloria del Hijo lleno de gracia y de verdad, pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la gloria de Jesús? Hay tres pasajes específicamente que puedo citar de Juan. Juan 17, cuando Jesús está haciendo la oración al Padre, que habla de unidad, que ha pidiendo que tú y yo somos uno. En primer lugar, la gloria de honor que Juan está describiendo, la gloria que Jesús disfrutaba junto al Padre antes de encarnarse. En otras palabras, esa gloria Jesús ya la tenía, esa doxa. Esa gloria ya estaba poseída en él o ya estaba puesta en él o ya tenía esa gloria desde antes de venir al mundo, desde antes de toda la creación, porque dice que esa gloria la disfrutaba con el Padre.
La segundo pasaje es Juan 1:14, es allí en su encarnación, al serse humano, gloria que no fue apreciada en ese momento por los hombres, pero que fue vista en admiración por el cielo. Una gloria, esa doxa que el Señor poseía por ser el Dios, el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, Juan 12, encontramos que la gloria que pudimos ver en la cruz. Jesús alcanzó su máxima gloria, pues demostró creces de amor en toda, sobre toda su criatura. Así que es una gloria, no que Jesús recibe, Jesús ya poseía gloria desde antes de su encarnación, ya él era, porque por ser Dios tenía esa gloria única. Entonces encontramos a Juan describiendo una vez más la afirmación que venía haciendo desde el prólogo de ese Dios que era Dios, ese logos, esa palabra que existía desde antes y que poseía gloria, él mismo siendo Dios. Muchas gracias, Pastor Albert. Muchas gracias, Pastor Daniel, por acompañarnos nuevamente entonces en este repaso de lección. Mis queridos, gracias también a ustedes por apoyarnos a través de las pantallas. Esperamos una bendición para cada uno de ustedes y no se olviden de compartir este mensaje. Creer o no creer, pues bueno, forma parte de la decisión que nosotros ahora tenemos que tomar. Y desde este programa, nosotros como pastores estaremos orando para que ustedes puedan tomar esa decisión y podamos siempre tomar esa decisión de creer en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Amén.